Aquí tienes la traducción al español de la historia proporcionada, ampliada a aproximadamente 2000 palabras, manteniendo el tono emocional, los detalles y la esencia del texto original. He añadido descripciones más profundas de los paisajes, los sentimientos internos de los personajes y algunos momentos reflexivos para alcanzar la longitud solicitada, sin alterar la narrativa principal. Asterisco. Esto es lo más grande que he visto. Jadeó Adelaide Bergstrom, su figura de 1,88 metros temblando mientras estaba en la puerta de la cabaña de Montana, mirando algo que hizo que sus ojos azul nórdicos se llenaran de lágrimas. La gigante novia por correo había viajado 1800 millas desde Minnesota para casarse con un ranchero al que nunca había conocido, un hombre cuyo anuncio prometía que la altura no era un obstáculo y un nuevo comienzo. Pero Wyatt McKenna, el imponente ranchero que medía 2,01 metros con hombros que bloqueaban el atardecer, no podía sostener su mirada. La gigante novia por correo había esperado un hogar sencillo, quizás soledad, tal vez trabajo duro. Lo que encontró en su lugar la hizo pronunciar esas palabras, esto es lo más grande que he visto, con una mezcla de asombro y dolor que cambiaría sus vidas para siempre. El ranchero dudó ante su reacción, sus enormes manos temblando, su rostro curtido por el sol retorcido por la vergüenza, porque estaba a punto de hacer algo terrible. Algo que podría destruir los sueños de la gigante novia por correo de encontrar un lugar donde pertenecer, o revelar una verdad tan poderosa que pondría a prueba si dos almas rotas podrían encontrar un hogar verdadero. 3 semanas antes, Adelaide había estado sentada en una pensión abarrotada en St. Paul, Minnesota, leyendo el mismo anuncio por centésima vez. Sus dedos callosos trazaban las palabras impresas en el periódico matrimonial como si fueran escrituras sagradas. Ranchero, territorio de Montana, busca compañía. Debe apreciar la soledad, el trabajo duro y la creación de Dios. La altura no es un obstáculo. Esas últimas 3 palabras hicieron que sus manos temblaran. La altura no es un obstáculo. En 32 años de vida, nadie había dicho jamás esas palabras. Ni su madre, que se disculpaba con los vecinos por tener una hija tan anormalmente alta. Ni su difunto esposo, Carl, que se casó con ella porque necesitaba una espalda fuerte para su granja en quiebra, y luego pasó 5 años recordándole que las mujeres de verdad debían ser delicadas. Ni las damas de la iglesia, que susurraban que Dios la había maldecido con su tamaño como castigo por algún pecado innombrable. Adelaide había pasado toda su vida haciéndose más pequeña, encorvando los hombros, doblando las rodillas, hablando en voz baja, ocupando menos espacio. Pero Carl había muerto hacía 3 años de neumonía. La granja se vendió para pagar sus deudas, y ella tenía exactamente $47 a su nombre y ningún lugar que se sintiera como hogar. Así que escribió al ranchero. Derramó su corazón en el papel, contándole sobre su abuela sueca que le enseñó a leer, sobre su amor por los atardeceres de la pradera y el trabajo honesto, sobre cómo siempre se había sentido como una extraña en su propia piel. No mencionó su altura. Supuso que lo descubriría pronto y la mandaría de vuelta, como todos los demás eventualmente hacían. Pero la respuesta de Wyatt McKenna fue diferente. Escribió con una letra cuidadosa y cuadrada que entendía lo que significaba no encajar nunca. Que Montana era lo suficientemente grande para personas grandes, que la soledad era peor que el aislamiento, y que prefería la compañía honesta a las mentiras bonitas. Le envió el pasaje de tren, $43 en billetes crujientes que olían a esperanza. Y ahora estaba aquí, en la tienda general de Silver Creek, observando al hombre más alto que jamás había visto cargar su maleta en un carro. Wyatt McKenna no era solo alto. Era una montaña de hombre, con manos que podían sostener una sandía y una voz como un trueno lejano. Pero fueron sus ojos los que la atraparon. Ojos marrones suaves que cargaban la misma soledad que ella veía en su espejo cada mañana. La misma fatiga de alguien que había sido herido simplemente por existir. El viaje en carro al rancho duró 4 horas. 4 horas de paisajes montanos tan hermosos que le dolía el pecho. Llanuras ondulantes se extendían hasta montañas púrpuras. Los álamos susurraban secretos en el viento. Un halcón giraba en el cielo infinito, y mientras viajaban, hablaron. No charlas triviales, sino conversaciones reales. Wyatt le contó cómo su abuelo noruego había reclamado estas tierras en 1852.
Como los hombres McKenna siempre habían sido gigantes, valiosos por su fuerza, pero temidos por su poder. Como había construido este rancho con sus propias manos tras la muerte de su padre, y como algunas noches el silencio era tan denso que apenas podía respirar. Adelaide escuchó y sintió que algo se abría en su pecho, algo que había estado congelado desde la muerte de Carl, tal vez desde antes. Le habló de las historias de su abuela sobre el viejo país, de cómo había amado a Carl pero nunca se sintió valorada por él, de cómo siempre había soñado con un lugar donde pudiera erguirse sin disculparse. Wyatt apretó las riendas. Nunca tendrás que hacerte pequeña aquí, Adelaide. No en mi tierra. No en mi hogar. Cuando llegaron al rancho, el sol se ponía, pintando todo de oro y carmesí. La cabaña era de troncos de pino robustos con una chimenea de piedra. El granero olía a heno y caballos. El agua de un arroyo cantaba cerca. Era simple. Era hermoso. Era más de lo que Adelaide se había atrevido a esperar. Wyatt la ayudó a bajar del carro, y por primera vez en su vida, Adelaide tuvo que estirarse ligeramente para tomar la mano de un hombre. Algo en su pecho se aflojó, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante 32 años y finalmente pudiera exhalar. Esa primera noche cenaron estofado de carne y pan de maíz en una mesa tallada a mano. Wyatt estaba nervioso, ella lo notaba en cómo se movía con cuidado, como si temiera ocupar demasiado espacio. Ella entendía ese miedo íntimamente. Después de la cena, se sentaron en el porche y vieron emerger las estrellas. Más estrellas de las que Adelaide había visto jamás. La Vía Láctea se extendía como si Dios hubiera derramado diamantes sobre terciopelo negro. Debo decirte algo, dijo Wyatt en voz baja. Su voz estaba tensa, asustada. Antes de que decidas quedarte, antes de que... Se detuvo. Volvió a empezar. No soy el hombre que el pueblo piensa que soy, Adelaide. Hace 7 años, hice algo. Algo violento. Algo que no puedo deshacer. El corazón de Adelaide latió más rápido, pero no se alejó. Había aprendido que huir de la verdad nunca resolvía nada. Cuéntame, dijo simplemente. Wyatt apretó la barandilla del porche con tanta fuerza que la madera crujió bajo la luz de las estrellas. Estaba comprometido una vez, dijo, y su voz sonaba como si la arrastraran sobre vidrio roto. Sarah Pritchard, hija de un banquero. Una cosita bonita que apenas me llegaba al pecho. Todos en Silver Creek decían que éramos una pareja extraña, pero su padre vio una oportunidad. Mi tierra más su dinero tenía sentido en papel. Hizo una pausa, y Adelaide lo oyó tragar saliva. Pensé que la amaba. Tal vez solo amaba la idea de que alguien pequeño y delicado pudiera quererme. Me hacía sentir menos como un monstruo, ¿sabes? Me hacía sentir normal por primera vez. El viento nocturno susurraba entre los álamos. Un coyote aulló a lo lejos. Adelaide permaneció en silencio, dejándolo encontrar sus palabras. Una noche de sábado, estaba en el pueblo recogiendo suministros. Sarah estaba conmigo. Un vagabundo, un extraño de paso, había estado bebiendo en el salón. Dijo algo sobre Sarah, algo grosero, algo que ningún hombre debería decir a una mujer. La voz de Wyatt cayó a un susurro. Vi rojo, Adelaide. No pensé, solo reaccioné. Lo agarré, lo arrojé contra el poste. Vino hacia mí con los puños, y lo golpeé. Solo una vez. El silencio que siguió fue más pesado que una piedra. Cayó como un árbol talado. No se levantó. Tuvieron que llevarlo al doctor. Vivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Lesión cerebral. Algunos días no recuerda su propio nombre. No puede mantener un trabajo. Se fue del pueblo eventualmente, pero el daño estaba hecho. Para él, para mí, para todo. El pecho de Adelaide se apretó. Podía imaginarlo claramente, este gigante gentil empujado demasiado lejos, su tamaño convirtiéndose en un arma que nunca quiso usar. Sarah me miró diferente después, continuó Wyatt. Como si fuera peligroso, como si fuera un monstruo a punto de explotar. Rompió el compromiso 2 semanas después. Su padre llamó un préstamo que había tomado para expandir el rebaño, casi me arruina. Me tomó 3 años pagarlo. Y el pueblo decidió que era violento, inestable. Las madres apartaban a sus hijos cuando me veían venir. Los hombres dejaban de hablar cuando entraba a la tienda. El sheriff me dijo que sería mejor si me mantenía fuera del pueblo salvo que fuera absolutamente necesario.
Su voz se quebró. Y lo peor, Adelaide, lo peor de todo, fue que me alivié cuando Sara se fue. Porque me di cuenta de que no la amaba. Amaba lo que representaba. Aceptación, normalidad, una oportunidad de fingir que no era lo que soy. La usé, igual que ella me usó. Y la vida de un hombre quedó destruida por mi orgullo. Finalmente, se giró para mirarla. Bajo la luz de la luna, Adelaide vio lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. Este hombre montaña llorando como un niño perdido. Por eso puse ese anuncio en el periódico. Porque ninguna mujer decente en el territorio de Montana me querría. Porque soy un hombre violento que no puede controlar su temperamento. Porque estoy solo por una buena razón. Y mereces saberlo antes de desempacar tus maletas, antes de decidir si quieres quedarte en una casa con un hombre que casi mató a alguien con sus propias manos. La confesión quedó suspendida en el aire como humo de pistola. La mente de Adelaide corría, su corazón latía con fuerza. Pensó en Carl, que nunca levantó la mano, pero mató su espíritu con 1000 pequeñas crueldades. Pensó en su padre, que las abandonó cuando tenía 8 años porque no podía soportar tener una hija que lo superaba a los 12. Pensó en el predicador de Street Paul que le dijo que las mujeres de tamaño antinatural debían tener almas antinaturales a juego. Todos siempre le habían dicho a Adelaide quién se suponía que debía ser. Nadie le había preguntado quién era realmente. Y ahora Wyatt ponía su momento más oscuro a sus pies, dándole todas las razones para irse, aterrado de que lo viera como todos los demás. Pero Adelaide había pasado 32 años siendo juzgada por cosas que no podía controlar. Sabía la diferencia entre un monstruo y un hombre que había cometido un error terrible. ¿Te disculpaste?, preguntó en voz baja. Wyatt parpadeó, sorprendido. Con el vagabundo. Intentaste enmendarlo. Lo intenté. Se fue antes de que pudiera. Envié dinero a través del sheriff para ayudar con su cuidado, pero no sé si alguna vez lo recibió. Recé por él todas las noches durante 3 años. Todavía lo hago a veces. Pero no puedo deshacer lo que hice, Adelaide. No puedo recuperar ese momento. Adelaide se puso de pie. Wyatt se estremeció, como si esperara que se fuera. En cambio, se acercó. Lo suficiente para oler cuero, sudor honesto y humo de leña en él. Lo suficiente para ver el miedo en sus ojos. Wyatt McKenna, dijo suavemente. Estuve casada con un hombre que nunca me golpeó, nunca alzó la voz, nunca rompió una sola ley, pero me rompió todos los días con su decepción, su desprecio, con la forma en que me hizo sentir como una carga que estaba obligado a llevar. Su voz se fortaleció. Cometiste un error terrible. Pero has cargado esa culpa durante 7 años. Te has aislado, te has castigado, y tienes tanto miedo de tu propia fuerza que te mueves por el mundo como si te disculparas por existir. Extendió la mano y la colocó sobre la de él en la barandilla. Su mano era el doble de grande que la de ella, llena de cicatrices y callos por años de trabajo duro. Estaba temblando. No sé qué tipo de hombre eres todavía, Wyatt. Apenas nos conocemos. Pero sé qué tipo de hombre estás intentando ser. Y creo que eso cuenta para algo. Creo que cuenta para mucho. La respiración de Wyatt se detuvo. No me tienes miedo. Tengo miedo, admitió Adelaide honestamente. Pero no de que me golpees. Tengo miedo de volver a tener esperanza. Tengo miedo de creer que tal vez podría tener un hogar aquí. Tengo miedo de empezar a sentirme segura y que luego te dé cuenta de que soy demasiado alta, demasiado obstinada, demasiado, y estaré de vuelta donde empecé. Sola y disculpándome por existir. Una lágrima rodó por su mejilla. Tengo miedo de lo mismo que tú, Wyatt. Tengo miedo de ser vista y aún así ser rechazada. El silencio entre ellos cambió, se volvió algo más, algo tierno, aterrador y verdadero. Te veo, Adelaide, susurró Wyatt. Y lo que veo es la mujer más valiente que he conocido. Viajaste 1800 millas para empezar de nuevo con un extraño. Estás aquí escuchando mi confesión en lugar de huir. Estás. Su voz se quebró. No te estás haciendo pequeña. Ni físicamente, ni en espíritu. Y eso es lo más hermoso que he presenciado. El corazón de Adelaide latía tan fuerte que pensó que podría romperle las costillas. Entonces hagamos un trato, dijo. Ambos dejamos de disculparnos por ser quienes somos. Ambos dejamos de castigarnos por cosas que no podemos cambiar. Y vemos si 2 personas que nunca encajaron en ningún otro lugar podrían encajar juntas.
Sin promesas, sin expectativas, solo honestidad y una oportunidad. Wyatt la miró por un largo momento. Luego, lentamente, con cuidado, como si manejara algo precioso y frágil, giró su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Su mano la envolvió, pero de alguna manera no se sintió abrumador. Se sintió correcto, como dos piezas de un rompecabezas cortadas del mismo tablero finalmente encontrándose. Me gustaría eso, susurró. Me gustaría eso más que nada en este mundo. Se quedaron allí en el porche, dos gigantes bajo un cielo infinito de Montana, tomados de la mano como adolescentes en su primer baile. Y por primera vez en más tiempo del que cualquiera podía recordar, ninguno de los dos se sintió solo. Pero aún no sabían lo que les esperaba dentro de esa cabaña. No sabían de la carta escondida en el cajón del escritorio de Wyatt. No sabían que en 3 semanas todo llegaría a un punto crítico de una manera que pondría a prueba si este frágil nuevo comienzo podría sobrevivir al peso del pasado. Las siguientes 3 semanas pasaron como un sueño del que Adelaide temía despertar. Cada mañana abría los ojos en la pequeña habitación que Wyatt le había dado, la que tenía una ventana hacia el este para que pudiera ver el amanecer pintar las montañas de rosa y oro. Y por unos segundos olvidaba dónde estaba. Luego olía el café preparándose y escuchaba a Wyatt moviéndose silenciosamente en la cocina, tratando de no despertarla, y recordaba. Estaba en casa, o al menos estaba aprendiendo cómo se sentía un hogar. Cayeron en un ritmo tan natural como respirar. Wyatt se levantaba antes del amanecer para atender el ganado y los caballos, reparar cercas, acarrear agua del arroyo. Adelaide se hacía cargo de la cabaña, fregando pisos que no habían sido limpiados adecuadamente en años, remendando camisas con agujeros lo suficientemente grandes para meter su puño, cocinando comidas que incluían vegetales en lugar de solo carne y frijoles. Plantó hierbas en el huerto de la cocina. Organizó el caos del almacén de Wyatt. Colgó cortinas que cosió de sacos de harina para suavizar la dura luz de la tarde. Lentamente, con cuidado, estaba convirtiendo los cuartos de soltero de Wyatt en algo que se sentía como un hogar. Pero eran las noches las que lo significaban todo. Después de la cena, se sentaban en el porche y hablaban, realmente hablaban, de todo y de nada. Wyatt le contó sobre su infancia, cómo su padre había sido aún más grande que él, cómo siempre los habían tratado como caballos de trabajo en lugar de personas, cómo su madre había muerto cuando tenía 12 años, y su padre se había refugiado en el silencio y el whisky. Adelaide compartió historias sobre su abuela, la inmigrante sueca que le enseñó que ser alta era un don de Dios, no una maldición, sobre cómo amaba leer pero nunca podía permitirse libros, sobre cómo se casó con Carl no por amor, sino por miedo. Miedo a estar sola para siempre, miedo a ser una carga para su madre anciana, miedo a que nadie más la quisiera. Estaba tan desesperada por ser elegida, susurró Adelaide una noche, mirando las estrellas aparecer. No me detuve a pensar si yo lo estaba eligiendo a él. Si realmente quería la vida que ofrecía. Solo. Estaba tan agradecida de que alguien me quisiera que dije sí sin pensar. Wyatt estuvo en silencio un momento. Luego dijo, hice lo mismo con Sara. Estaba tan sorprendido de que una mujer bonita de tamaño normal me quisiera que ignoré cada señal de que no encajábamos, de que solo nos usábamos para sentirnos menos solos. Adelaide se giró para mirarlo. En la luz menguante, su perfil era de líneas fuertes y ángulos suaves. ¿Es eso lo que estamos haciendo, Wyatt? Usándonos. Él la miró a los ojos, y la honestidad allí le quitó el aliento. No lo creo. Pero tengo miedo, Adelaide. Tengo miedo de que un día despiertes y te dé cuenta de que cometiste un error. De que me veas como Sara lo hizo. De que dejes de... Adelaide lo interrumpió suavemente. Extendió la mano y tomó la de él. Se había vuelto más fácil en estas semanas tocarlo, aprender el paisaje de sus palmas callosas, el calor de su piel, la forma en que sus dedos se curvaban alrededor de los de ella como si temiera que desapareciera. Tengo miedo, también, dijo. Tengo miedo todos los días. Pero el miedo no es una razón para no intentarlo. El miedo es solo prueba de que estamos arriesgando algo real. Wyatt apretó su mano. Cuando te volviste tan sabia. Cuando pasé 3 años sentada junto a la cama de un hombre muerto viéndolo desvanecerse y me di cuenta de que nunca lo había conocido realmente. Nunca le permití conocerme. Estuvimos casados 5 años y seguimos siendo extraños. Su voz se quebró. No quiero eso otra vez, Wyatt.
No quiero desperdiciar el tiempo que tengamos siendo extraños. Quiero conocerte, al verdadero tú, no la versión que crees que deberías ser. Algo cambió en la expresión de Wyatt, como si se abriera una puerta. Entonces ven conmigo, dijo de repente, poniéndose de pie. Hay algo que necesito mostrarte. La llevó dentro de la cabaña, a través de la sala principal con su chimenea de piedra y muebles tallados a mano, pasando la cocina donde el pan de mañana subía en un tazón cubierto con un paño, y hacia su pequeña oficina, una habitación que Adelaide nunca había entrado. No estaba prohibida, simplemente había respetado su privacidad. Pero ahora Wyatt abría el cajón de su escritorio con manos temblorosas, sacando un sobre amarillento, y el corazón de Adelaide comenzó a acelerarse. Esto llegó 2 semanas antes de que llegaras, dijo Wyatt en voz baja, sosteniendo el sobre como si pudiera quemarlo. Es de Sarah. Sarah Pritchard, mi ex prometida. La respiración de Adelaide se detuvo. ¿Qué dice? No lo sé, no lo he abierto. La voz de Wyatt era cruda. He tenido demasiado miedo. Miedo de que escriba para decirme que está casada y feliz y que soy solo un mal recuerdo. Miedo de que escriba para maldecirme. Miedo de que escriba para pedir algo que no puedo dar. Así que solo, lo escondí. Fingí que no existía, pero me ha estado comiendo vivo, Adelaide. Cada día veo ese cajón y sé que la carta está ahí, y soy demasiado cobarde para enfrentar lo que sea que diga. Adelaide miró el sobre, luego a Wyatt, a este gigante de hombre que había sido.